Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos. Vamos a esperar un minuto a que se conecten los demás compañeros registrados. Gracias por acompañarnos. Arrancamos en un momentito. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este panel de Fundición en México, oportunidad de negocio o dolor de cabeza. Este webinar está promovido por Norteamérica Automotive B2B Meeting, que como ustedes saben es el evento del sector automotriz, el encuentro de negocios del sector automotriz de Norteamérica en México, el cual se va a llevar a cabo el 17 y el 18 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes. Tendremos citas con grandes compradoras, conferencias técnicas, así como también un área bastante amplia de exhibición. Por si ustedes todavía no se han registrado, pueden registrarse en auto.capim.com.mx. Estamos haciendo un esfuerzo especial para convocar a empresas proveedoras de fundición y forja, por lo cual los invitamos a participar en este evento tan importante. El pabellón es un pabellón completo, como ustedes pueden ver en el piso de exhibición. Quedan pocos espacios. Nos queda claro que ya la gente quería volver a los eventos presenciales, entonces están cordialmente invitados. Voy a permitirme presentar a nuestro moderador de lujo, que a su vez va a presentarnos a los grandes expositores que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues no necesita mucha presentación el ingeniero, amigo de todos nosotros, un líder en la industria del sector automotriz y de autopartes. Les dejo con el ingeniero Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, INA. Gracias, Óscar. Gracias, René, y muchas gracias por el esfuerzo de organizar este evento, esta plática. Yo creo que siempre se habla en los pasillos sobre que no hay fundición, no hay forja, son muy caros, son muy malos, tienen poros, intrusiones, en fin. Vamos a ver con los verdaderos expertos y compradores de este commodity cuál es el dolor de cabeza y qué oportunidades tenemos realmente. Hoy estamos muy complacidos de tener en primer lugar a Elizabeth Mora, que está aquí con nosotros. Ella es la líder compradora de tren motriz en Volkswagen de México. Volkswagen de México siempre se ha caracterizado por tener una gran localización de componentes en sus vehículos. Siempre busca tener a los mejores proveedores y cuando lo logra, los localiza ahí cerca de Puebla. Ella es licenciada en la Universidad de las Américas, muy conocida ya en Puebla, y tiene ya en Volkswagen 5 años de trabajar, incluso 20 años en Volkswagen, y estuvo en Alemania, me imagino que en Wolfsburg, trabajando también allá con nuestros amigos de Volkswagen. Muchas gracias, Elizabeth, por ayudarnos a entender qué es lo que hay en México sobre forja y fundición. Posteriormente, también tenemos a Verónica Antusakova, wow, de Eslovaquia. Es una chica que se arriesgó a venir a México con todos sus conocimientos técnicos. Siempre estos países del Báltico han demostrado ser unos
grandes países de técnicos. Ella es nada menos que la líder de compras también de fundición y de forja en Eaton. Muchísimos componentes de este tipo es la materia prima para Eaton, que pues produce transmisiones para equipo pesado y una serie de otros componentes en donde de verdad lo más importante es proveedores de fundición y forja. Verónica, gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Posteriormente, Omar Mendoza, ya conocido comprador originario de la mejor frontera de México, Ciudad Juárez. Y egresado también de la mejor universidad, Oscar, del mundo. De la mejor universidad del mundo. Del mundo. El TEC de Juárez, así es. Eso es todo. Bien, pues él ha trabajado en empresas muy importantes de OEMs como Chrysler, en aquel entonces así se llamaba, General Motors, y ahora está en Nextgear, en lo que son las cajas de dirección. También otro componente, igualmente como el de Verónica, las transmisiones, los steering gears, como se llama, pues dependen también, gran mayoría de sus componentes, de fundiciones, forjas y partes metalmecánicas. Entonces, sí eres un gran comprador y un gran requisitor de este tipo de componentes. Y finalmente, mi amigo de muchos años, Patricio Gil, que en su carrera como gerente de compras, de manufactura, de fundición en varias plantas, pues además fue también presidente de la Asociación de Fundidores de Norteamérica, el primer y único mexicano que ha dirigido la Asociación de Fundición de todo Norteamérica. O sea, de que le sabe. Y no solamente le sabe, les enseñaba a todos estos fundidores americanos. Y hoy, independiente él, jubilado de la fundición, pero ya saben, cuando te entra en la gasolina, en lugar de la sangre, no te puedes salir de la industria automotriz. Por eso, Patricio, sigue tan vigente. Pues bien, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Y pues tenemos algunas preguntitas que me gustaría ir haciendo a cada uno de ustedes. Y empezaríamos, si les parece bien, por Elizabeth. ¿Qué nos puedes compartir, Elizabeth, en cuanto a la necesidad de fundición, HPDC, de tu empresa, de Volkswagen? ¿Qué tanta necesidad tienen? ¿Cuánto es el volumen de compra? ¿Cuántos proveedores tienen? ¿Y cuántos de ellos son mexicanos o al menos de Norteamérica? Elizabeth, te escuchamos. Claro, pues primero que nada, muchas gracias por permitirme participar en este panel, ¿no? Para mí es un honor estar aquí con personas tan experimentadas y conocedoras del campo. Quiero empezar diciendo, ¿no? Para poner un poquito el precedente, Volkswagen tiene alrededor del mundo 118 plantas, 12 marcas, 600,000 colaboradores, 5 plantas en Norteamérica, ¿no? Entre Puebla y Silao somos 13,000 personas empleadas en la empresa, con 3 modelos de producción y 2 motores. O sea, la realidad es que para nosotros las empresas, la empresa de Volkswagen o el grupo Volkswagen está hecho justamente de aliados, ¿no? De socios estratégicos en ello. También mencionar, ¿no? Que Volkswagen no solamente tiene el conocimiento en el ensamble de autos, también estampa componentes, produce piezas y componentes, ¿no? De fundición de hierro nodular y de aluminio, por lo que nos hace pues, más sensibles a la situación de la proveeduría y de la materia prima en ese sentido, ¿no? También es muy sensible Volkswagen hacia las necesidades y hacia cómo ha crecido las piezas de aluminio en el mundo, porque pasaron de ser solamente aplicaciones de motor y de cajas de transmisión hacia elementos estructurales, hacia marcos de batería, ¿no? En los autos ahora híbridos y después eléctricos o ahora eléctricos y antes híbridos. Y la realidad es que también la importancia del aluminio para nosotros es fundamental, o sea, es una importancia enorme porque es un material noble que además de todo esto es reciclable, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es un desafío importante, ¿no? El poder integrar a la cadena de valor todos los proveedores de manera local y poder conseguir lo bien llamado local for local, ¿no? Porque obviamente existen otras variables alrededor y lo que sí puedo decir con respecto a estas compras, ¿no? Es que durante toda la trayectoria, ¿no? que yo he visto y todo el tiempo que he trabajado con estas piezas, hemos encontrado más o menos 30 actores en el mundo.
O sea, 30 proveedores que están localizados en México y en Estados Unidos, ¿no? Naturalmente, datos precisos de las compras no puedo proporcionar en este momento, pero son piezas que crecientemente los volúmenes de compra están ahí, ¿no? Que vemos un tránsito del hierro gris al aluminio de una manera sostenida y cada vez más piezas, ¿no? De importancia fundamental para el motor y para el auto completo, ¿no? Y bueno, creo que por eso es importante copilotear, ¿no? Pilotear y copilotear con nuestros proveedores y nuestros socios estratégicos en el sentido. Muchas gracias. No, gracias a ti, Elizabeth. Sí, todos somos conscientes de la importancia que tiene Volkswagen en el mundo. Es el segundo productor más grande de automóviles y pues ya estar ahí. Y siempre ahí a veces un año cierras en primero, el otro año cierras en segundo. Eres la industria, eres la marca a la que hay que seguir, definitivamente. Entonces, qué bueno que estás ahí. De esos 30 proveedores, ¿qué tantas hay en Estados Unidos, Canadá y en México? ¿Cuántos tienes confiables en México? Platícanos, Elizabeth. Tenemos varios y estamos en desarrollo de otros. Oscar, la realidad es que el decir a lo mejor confiable implica muchas cosas. Lo que te puedo decir es que esos 30 proveedores, por lo menos 14 son mexicanos, ¿no? El resto están en Estados Unidos y obviamente están en una gama de productos, desde los muy pequeñitos, ¿no? Que les llamamos unas pequeñas galletas de aluminio, hasta las enormes carcasas de transmisión, y eso hace la diversidad, una constelación importantísima de proveedores, que es nuestra obligación como los compradores de desarrollarlo, ¿no? Entonces, hay de dónde, sí hay de dónde. Eso es todo. Gracias por apoyar a México. Verónica, gracias. Seguimos con otra dama para empezar bien las pláticas. Dinos. Sí, muchas gracias, Oscar. Y antes de empezar, me gustaría recordar que Eaton es una empresa global que tiene presencia en varios sectores: aeroespacial, vehículo, electrical y mobility. Entonces, cuando voy a estar hablando de piezas de fundición, no solamente me refiero al sector automotriz, pero realmente tenemos necesidad de este tipo de componentes para todas nuestras divisiones. Ahora sí, hablando realmente de números, volumen de compra de fundición para nuestras plantas en Norteamérica acerca de los 200 millones, para decir un número aproximado. De esos 200, en promedio, 65% va a las plantas de México. Entonces, México sí es el país con mayor volumen de compra de partes de fundición. Sin embargo, nosotros por el momento la localización la tenemos muy baja. El porcentaje varía mucho dependiendo del tipo de material, de cuál estamos hablando, de tipo de piezas, y así hablamos de hierro, aluminio, inconel, titanio. Y también varía mucho dependiendo del sector industrial de Eaton. Si lo vemos por tipo de piezas, en las piezas de fundición de hierro, principalmente vienen de Estados Unidos o Canadá. Nosotros la localización de México la tenemos mínima. Si hablamos de aluminio, aquí ya lo tenemos un poquito mejor desarrollado. Sí contamos con algunos proveedores en México, pero otra vez son menos de 10. Y un 40% viene de Asia. Si lo vemos por industrial, bueno, lógicamente en aeroespacial, la mayoría de los proveedores vienen de Norteamérica, y aquí cuando hablo de Norteamérica van a ser casi exclusivamente de Estados Unidos o Canadá. La localización en México para sector industrial, aeroespacial no la tenemos. Al menos no la tenemos Eaton bien desarrolladas. Para vehículo, como mencioné, es un 30% de Norteamérica, y aquí contamos mucho más hasta el momento con la proveeduría en Asia, ya que sea en China, Corea o incluso India. Sí, por supuesto, con los cambios que vivimos ahorita en la industria, también Eaton se está adaptando, ¿no? Y vemos que la localización en México es una de las estrategias claves de Eaton para sus operaciones. Entonces, ya que van a hacer dual sourcing o algún sourcing local, definitivamente estamos en búsqueda de más proveeduría local en todo tipo de fundición.
Gracias, Verónica. Importante, a lo mejor para algunos de los que nos escuchan, Eaton. ¿Por qué Eaton? ¿Qué hace Eaton? Déjenme decirles que cuando alguien compra un tractocamión en Estados Unidos, México, solicitan siempre que tenga un motor Detroit Diesel o un Cummins. Así quiero que sea mi camión, con motor Cummins o Detroit Diesel, pero la transmisión tiene que ser Eaton. Así. Entonces, Eaton tiene realmente una penetración inmensa en equipo pesado. Y les quiero decir que pues, eso se ha logrado por años de excelencia y pues felicidades porque ser el líder en un sector se requiere de años de trabajo. Gracias, Verónica. Pasamos con Omar. Omar, has pasado por las grandes OEMs y ahora estás en un Tier 1 muy importante, Nexteer, que también se abastece de muchas fundiciones y forjas más pequeñas y más fáciles de traer de Asia. Seguramente estás trayendo mucho de este producto de Asia y la presión que tienes de elevar el contenido regional te hace llevar a cabo un trabajo muy importante de localización en Canadá, Estados Unidos, México. ¿Cómo vas en ese aspecto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estás trayendo muchos links y cosas así de Asia para ser maquinados y luego incorporados a tus subensambles? ¿Y estás buscando proveeduría local? ¿Esa es la carrera que traes ahorita, Omar? Sí, antes que nada, gracias Oscar y gracias René por la oportunidad de poder compartir aquí con el resto de los panelistas, los cuales agradezco también el compartir parte de su experiencia conmigo también. Nexteer, como una empresa global con presencia prácticamente en todos los continentes, 29 plantas alrededor del mundo y 9 de ellas, 5 en Estados Unidos, 5 en México y 4 en Estados Unidos, con necesidad en Norteamérica de fundición de alrededor de, números redondos, 250 millones de dólares, de los cuales el 60% se utiliza aquí en México, pero que además para los próximos 4 o 5 años estaremos creciendo México alrededor de un 30% más de lo que tenemos hoy día. Ciertamente la necesidad de contar con proveedores locales es extremadamente alta y ahora con la necesidad de generar más contenido local con el USMCA y poder contar con Regional Value Content es esencial, aunque algunas personas lo vean como una maldición, yo lo veo como una super oportunidad para los fundidores en México, porque es el detonante que se requería para poder lograr que se eleven a un nivel de desempeño diferente del que se tiene hoy día, justamente para evitar lo que tú estás diciendo. Ciertamente traemos mucho material, sobre todo aluminio competitivo de China, y que ahora con toda la situación de lograr en los próximos par de años más llegar a un 75% de contenido local, es un reto, pero una enorme oportunidad para los fundidores en México de coadyuvar con nosotros a lograr ese objetivo en común y que nos permita mantener también competitividad, ¿verdad? Es cierto también, por otro lado, que hay algunos proveedores chinos, hindús, que ya están tomando la decisión de decir, ¿sabes qué? Para poder competir también y poder ayudarte en ese proceso, ¿cuándo arranco operaciones en México, verdad? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente para poder llevar a cabo ese crossover y poder estar ahí con ustedes lo más cercano posible? Entonces, hay muchísimas oportunidades y ciertamente en los próximos meses y par de años deberemos, yo estoy confiado en ello, es una de las razones por las cuales estoy esta semana aquí en México, para tratar de apoyar al equipo local y identificar oportunidades que nos permitan incrementar el contenido local de muchos commodities y ciertamente uno de ellos es la fundición. Así que muchas oportunidades de crecimiento para los fundidores en México. Hay que prepararse para poder afrontar el reto de competitividad con la competencia externa y algunos internos. Y va a seguir el crecimiento fuerte en los próximos Conexir, en los próximos 4 o 5 años. Estamos ávidos de poder contar con esa proveeduría bien preparada, lista y competitiva para estos retos que tenemos enfrente. Gracias, Omar. Pues cuenta con la INA y con todos los eventos B2B que organizamos, la plataforma digital que tenemos para que pues te sea más fácil la búsqueda. Es una buena herramienta, creo yo,
para buscar proveeduría. Gracias. Patricio, amigo Patricio, parece que estamos en una paradoja. Estamos trayendo producto de Asia, de Estados Unidos principalmente. Pero ahora, tú mejor que nadie sabes, al estar al frente de esta gran organización de fundidores de Norteamérica, la gran problemática que tienen los fundidores en Estados Unidos para cumplir con todas las regulaciones ambientales, y esto ha hecho que su operación sea cada vez más costosa. Una opción era venirse a México, pero resulta que México, pues el tema de la energía eléctrica no está nada fácil y cuesta el doble que en Estados Unidos, y una buena parte del costo de cualquier fundición es fundir el metal. Entonces, ¿tú cómo ves ese tremendo queremos más proveedores en México o en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es difícil cumplir con todas las regulaciones atmosféricas y de producción, y además la falta de mano de obra? Nadie quiere trabajar cerca de los hornos. Mejor se van al mall a doblar pantalones. Entonces, ¿cómo podemos resolver esa tremenda ecuación ante nuestro gran competidor Asia, que sí tiene gente, que tiene energía barata y que no tiene que ponerse tan fuerte con las regulaciones atmosféricas? Entonces, tanto Estados Unidos como México tenemos un gran competidor en Asia. Y tú tienes el panorama global. ¿Cómo lo resolvemos, Patricio? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, yo creo que, bueno, primero gracias por la invitación. Yo desde hace 2 años ya no estoy directamente operando una fundición, ya estoy ahora dedicado a mi propio negocio de maquinados. Sin embargo, como comentaste antes, estuve 35 años directamente en las fundiciones y sigo ahora participando en la Asociación de Fundiciones. Entonces, hay problemas que son pues, de todos en la fundición, que son globales, como son el control de las emisiones, como son las condiciones de trabajo, etcétera. Pero hablando específicamente de Norteamérica, el principal problema que está viviendo Estados Unidos ahorita es la dificultad para atraer gente que quiera trabajar en las fundidoras. Y no solo a nivel operativo, o sea, a nivel operarios. Ya están batallando para atraer nuevos ingenieros a la industria. O sea, todas las universidades, la matrícula de carreras afines a la fundición, como pudiera ser materiales, ingeniero mecánico, ese tipo de cosas, cada vez van menos muchachos, están siendo atraídos a esos segmentos en Estados Unidos. A diferencia de en México siguen siendo carreras muy populares. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero en general, el principal problema ahorita que está enfrentando Estados Unidos es la falta de atracción de gente. Otro problema que tienen es que la mayoría de las fundiciones, o prácticamente todas las fundiciones, son antiguas. Entonces, aunque hayan modernizado sus equipos, la ubicación de muchas de ellas ya está dentro de las ciudades ya las envolvieron. Entonces, se hace caro, se hace complicado operar y se vuelve costoso. Entonces, todo eso de alguna manera favorece a México de que, aunque la regulación ecológica pudiera ser la misma, es más barato cumplirla todavía en México que en Estados Unidos. Entonces tenemos la ventaja que aquí sí seguimos atrayendo gente, tanto técnica o ingenieros como operativos. En México las fundiciones son mucho más nuevas que las de Estados Unidos. En México yo tengo registrado en los últimos 10 años, se han construido como 30 fundiciones nuevas en México, entre fundiciones completamente nuevas o ampliaciones importantes de las mismas fundiciones que ya existían. Entonces, eso hace que las fundidoras, sobre todo los que son proveedores de la industria automotriz, que son las que van siendo punta de lanza en tecnología, pues estén con equipos más modernos y mejor equipadas que muchas de las fundiciones en Estados Unidos. Entonces, otro factor muy importante es que muchos de los clientes, de los consumidores de fundición, han emigrado de Estados Unidos a México. Entonces, a Estados Unidos
además de que es más caro operar, también el cliente ya está más lejos porque mucha de la manufactura ha emigrado a México. Entonces, todo eso ha favorecido a México. Entonces, la realidad es que las perspectivas de la fundición son más favorables ahorita en México que en Estados Unidos. Y si a eso le agregas las tarifas que puso Estados Unidos a la importación de productos de China, pues eso todavía favorece más a que volteen hacia México, porque resulta más barato, por lo que comentaba ahorita Omar, del contenido regional para favorecerlo, el Tratado de Libre Comercio. Pues hay muchas cosas que se han acomodado para favorecer a México y en este momento y por los próximos años creo que las perspectivas van a seguir siendo mejores acá que en Estados Unidos. Muy bien. Pues sí, la barrera arancelaria que puso el presidente Trump en su momento hacia China y empezó la guerra contra China, pues ha sido, digamos que, un paliativo para la gran invasión de productos chinos hacia Norteamérica. Sin embargo, pues seguimos trayéndolos hacia México, el tema de la importación de componentes y remanufactura aquí, es decir, te traes la forja y luego aquí la maquinas y ya la haces nacional. Pero bueno, ese es el tema. Efectivamente, los aranceles ayudan, pero ayudan temporalmente, porque al final de cuentas tienes que ser competitivo planta contra planta, ¿no? En algún momento se quitan los aranceles y pierdes toda esa ventaja que ya traías. Muy bien, Patricio, pues son buenas noticias. Según tu diagnóstico, México tiene mejor talento y más talento para poder operar las plantas. Qué bueno. Elizabeth, regreso contigo. Volkswagen de México y Volkswagen Mundial. La operación de Volkswagen de México es, pues, realmente mucho más grande que la de Estados Unidos. Volkswagen de México es el líder de Norteamérica en muchos aspectos, en ingeniería, en compras, en muchas cosas. Y hace un momento mencionaste que en Volkswagen internamente tienen procesos de fundición todavía. Correcto. Es interesante. Y entonces estás involucrada de alguna manera en la compra de materia prima. Directamente lingotes de aluminio o lingotes de magnesio, no sé qué es lo que funde. ¿Por qué no nos comentas algo? Porque es interesante aprender el aspecto de ahora sí, no solamente producir o comprar las partes ya maquinadas o ya fundidas, sino tú estás en las dos canchas, compras el metal, pero también compras la fundición hecha en otro lado. Y luego muchas veces tienes que hacer el ejercicio de qué te conviene más, comprarla afuera o comprarla adentro. Entonces, pues eres una gran conocedora de todo el environment. ¿Por qué no nos platicas algo de eso, Elisa? ¿Cómo lo haces? Claro, Oscar, muchas gracias. Es una situación bien interesante, fíjate, porque desde el punto de vista de los humildes compradores, te puedo decir que frente a los crecientes gastos de producción es un desafío importante, ¿no? Tratar de tener integrada en la cadena de valor pues los proveedores locales junto con sus herramientas, junto con su materia prima y entonces cumplir con las regulaciones que están puestas para las exportaciones, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante que obviamente se tiene que trabajar, pero de una manera muy consistente y muy razonable, Oscar, perdóname, porque eso es no solamente producir para el país, sino hacer algo sustentable. Y en ese sentido, nosotros hemos revisado la situación mundial, ¿no? Y hemos visto que hay grandes actores en las fundiciones que están creciendo internacionalmente a partir de comprar fundiciones locales, ¿no? Y de esa forma están haciéndose grandes grupos, ¿no? De la fundición. Crece la región China, ya lo comentaron, crece la región India, también lo comentaron, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos tenido que buscar tácticas y estrategias, ¿no? Junto con nuestros socios comerciales, de tal forma que podamos cumplir con todas las regulaciones y las necesidades. Una de las cosas que hemos observado es la necesidad de clusterizar productos, ¿no? En tamaño de prensa, en aleación, en aplicación, en cadena de suministro, ¿no? Clusterizarlos y ponerlos en un grupo de tal forma que entre ellos se busque la sinergia, ¿no? Y no entre una pieza pequeña y una carcasa de transmisión, porque definitivamente ni el tamaño, ni el proceso, ni el tiempo, ni el programa de maquinado es el mismo, ni la complejidad, ¿no?
Otra cosa importante que nosotros hemos visto, y no solamente Volkswagen, sino las OEMs locales, es el perseguir los estándares locales, ¿no? Los estándares Norteamérica. No un estándar europeo, no un estándar asiático, no, es lo que pide el mercado en Norteamérica. Y para hacer eso, nosotros como OEMs necesitamos de los proveedores, porque no lo sabemos en muchas ocasiones, y los proveedores tienen toda la visión, ¿no? Y pueden hacer un bonche de propuestas, ¿no? Otra cosa que también nosotros hemos observado es la necesidad de contar con el expertise de los herramientistas en las producciones, ¿no? Porque lo que también se puede ver es que desde la muy buena intención se puede tener un grupo de piezas clusterizadas que ya tienen la sinergia entre ellas y que tienen el mejor precio, o se buscó el mejor precio para poner el pie en el mercado. Y resulta ser que cuando se echa a andar la producción, son la producción más cara del mundo, ¿no? Porque son piezas que no tienen la calidad o terminan de producirse y resulta ser que no están ok. Entonces, un secreto importante o un tema importante en este sentido es contar con la expertise de los herramientistas y es de tal forma que pueden estar en el sitio por lo menos en la fase primera de proyectos y así poder arrancar de manera local desde nuestro punto de vista, y habrá seguramente muchas otras opiniones y polémica en el sentido, pero es la forma en la que nosotros vemos grandes oportunidades, por ejemplo, para proveedores locales, ¿no? Ante este ambiente creciente y competidores con unos precios importantes, ¿no? Con unas producciones enormes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las compras, es así como vemos la situación, ¿no? Y las necesidades de la industria. Gracias, Elizabeth. Sí, esto de la competitividad es importante, es todo. Pero yo me iría, para ir saltando un poquito el orden, con Omar. Omar, platícanos o sea, esto de la competitividad entre empresas localizadas. Tú decías, Nextis está en todos lados del mundo y tenemos una gran compra global. Y esto pues sucede también en Volkswagen y en Eaton, pero dame una respuesta. ¿Hay países productores de componentes que tienen grandes incentivos para la producción? Incentivos ya sea a través del costo de la electricidad subsidiada, a través de créditos o reducción de impuestos porque eres exportador. Prácticamente China y otros países por ahí. Pero a la hora de que este amigo te ofrece una pieza que prácticamente es el precio de la materia prima, eso nos pasa a nosotros como proveedores. Y pues tú abres los ojos y dices, hombre, está fantástico. Pero realmente ustedes como empresa están poniéndonos a los fabricantes mexicanos, americanos, en esa competencia a un nivel, al mismo nivel de la cancha. Creo que tenemos una gran desventaja contra algunos países, que en algún momento te la van a quitar. ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes toman la ventaja de ese costo o no lo consideran o sí lo consideran? Es todo un problema, ¿eh? Por supuesto, una pregunta muy interesante y que se puede contestar de diversas maneras, pero al final del día, como nosotros lo vemos, es que tenemos que evaluar no solamente la situación del corto plazo, que es importante, ¿verdad? Tienes que mantener tu competitividad actual, pero nosotros trabajamos mucho, sobre todo el rol que yo hoy día desarrollo y lo he estado haciendo por los últimos 5 años, trabajamos en lo que es el futuro. Es decir, yo estoy trabajando ahorita para identificar no solo la proveeduría que voy a requerir para el lanzamiento del 2025, sino aquellos proveedores que van a trabajar con nosotros en el desarrollo de innovación, de early collaboration, para poder generar diseños que nos permitan ser competitivos en el 2030, en 2035. Y para poder lograr eso hay que identificar socios, o sea, hay que identificar proveedores que realmente quieran trabajar contigo en un partnership, que quieran realmente ser socios contigo, que podamos nosotros apoyarnos mutuamente para poder hacer que esas ventajas que tienen países como China, en donde le regalan prácticamente, tú lo decías, ¿no? Casi me dan el precio, el costo de la materia prima, y a veces aparte de ello hasta subsidiada. Obviamente es algo contra lo cual se tiene que trabajar, pero el equipo local va al final del día que tener que estar trabajando aquí en Norteamérica con un proveedor
que nos ayuda a trabajar en el diseño del futuro. Y no voy a estar trabajando con un equipo que está a 12 horas de diferencia en idiomas diferentes y que no me va a dar la flexibilidad para ello. Entonces, nosotros no solamente tenemos que evaluar el día a día, la situación actual, sino con quién vamos a trabajar para el futuro, en donde mutuamente nos podamos ayudar y en donde en el landed cost, el precio ya entregado en nuestra operación, sea el más competitivo, en donde podamos incluso aplicar, sobre todo, por ejemplo, en la fundición de algunos de los componentes que requerimos, contenedores retornables, porque me va a permitir mejorar en costo ahí al estar utilizando un sistema de esa naturaleza, o establecer un milk run aquí interno que nos permita tener un mejor costo en contenedores. Hoy ya todos sabemos la problemática que se tiene con la guerra esta de el problema de los contenedores atorados en todo el mundo, ¿no? Es decir, son situaciones que tenemos que poner en la balanza y decir, bueno, sí, me sale más barato hoy con India, hoy más barato con China, pero al final del día, en el 2030, que voy a requerir tener este nivel de costo para ser el más competitivo en el mercado, ¿lo voy a seguir recibiendo de ellos? ¿Qué pasa si en ese momento la guerra comercial se pone peor o mejora, verdad? Son cosas que tienes que casi que tener una bola de cristal para decir qué convendría hacer, pero tienes que evaluar todos los elementos necesarios que tienes a tu disposición para tomar la decisión más adecuada que consideremos con datos sólidos que nos permitan tener una mejor visión para el futuro. Y tenemos que evaluarlo en el contexto completo. No solamente el costo, ahorita mencionaba, ¿quién mencionó? ¿Fue Verónica? No, fue Elizabeth, sobre los herramientales. O sea, es esencial que nuestra propia proveeduría se involucre directamente con los proveedores que generan los herramientales. Típicamente, simplemente te pasan el costo y ahí quedó, ¿verdad? Pero no está bien un proceso de desarrollo para cómo mejorar toda la cadena de suministro, que es algo que nosotros estamos empujando mucho. Tenemos que buscar en optimizar el costo de entrega local, pero tiene que ser a través de un proceso de optimización, de reingeniería de todo el supply chain. Y parte del supply chain son los subproveedores y los proveedores de herramiental también. Pues si integramos a todo el mundo en la película, vamos seguramente a tener un mejor costo, no hoy día, sino en el futuro. Y todas esas desventajas que hoy día tenemos, podemos irlas supliendo ¿con qué? Con innovación, con mejores proveedores más involucrados con nosotros en Early Collaboration para los diseños del futuro y obviamente con mejores herramientales y promover incluso dentro de nuestra propia proveeduría el que utilicen subproveedores locales, tanto para sus materias primas como todo aquello que requieren en la cadena de valor completa. Gracias, Omar. Ojalá y sí de veras se esté haciendo, porque muchas veces las ofertas son siempre muy atractivas, ¿no? Tentadoras. Cumples el objetivo en ese momento y dices, venga la que sigue. El comprador de dentro de 5 años que esté aquí, pues la sufra. En fin, ya veremos. Verónica, voy contigo. Siempre estar fuera del país te da la oportunidad de ver un poquito más arriba de los árboles, como decimos nosotros. Y creo que Eaton, bueno, tiene plantas en muchos lados del mundo, y tú como una persona, pues digamos que sin tanto corazón hacia este país, que puedes juzgar. Que eso no es cierto. Los que no me conocen saben que México es mi país de adopción. Ya, bien. Pero sí tienes la capacidad de no ponerle ¿cómo se llama? Adjetivos que a lo mejor no ganamos. Yo lo que quisiera preguntarte es, a lo largo de tu carrera en Eaton y comprando en diferentes países del mundo, dinos, México, ¿en qué es mejor que otros países, hablando de producción de este tipo de autopartes? ¿En qué somos mejores? ¿Y qué tenemos que aprender de esos otros países en donde no somos mejores y que deberíamos de adoptar buenas prácticas? Ejemplo, la competencia contra China. China nos lleva ventaja absoluta en rapidez de fabricación de herramientales, por ejemplo. ¿Sí? Bien, tú les das una pieza y casi a las 3 semanas te están entregando un prototipo.
Y en México, 3 semanas. ¡Ay, es que no encuentro el papel! Desastre. Bueno, platícanos en qué somos mejores que los demás, a tu juicio, y qué tenemos que aprender de quién y qué. Sí. ¿Fui claro? En mi experiencia no me ha tocado manejar las piezas de fundición en mi experiencia en Europa, por ejemplo, pero ha tocado compras de otros componentes y definitivamente la rapidez de respuesta y, por ejemplo, de los proveedores asiáticos, como bien mencionas, es mucho más ventajosa que lo que podemos encontrar en México. Sin embargo, yo creo que sí podemos encontrar ya proveedores competentes de fundición en México, locales. Realmente yo la necesidad que le veo y para el tipo de componentes que compra Eaton son proveedores verticalmente integrados, como acaba también de mencionar Omar. Me he tocado ver incluso en Eaton ejemplos de piezas que literalmente viajan por el mundo antes de entregarse a la planta, ¿no? Entonces, casi todas las piezas que nosotros tenemos llevan algún servicio de maquinado, algún tratamiento especial. Entonces, tener la proveeduría local que pueda ofrecer estos servicios bajo el mismo techo, verticalmente integrados, ya sería una enorme, enorme ventaja. Y aquí entramos realmente al detalle que comentamos, que no estamos viendo comparando solamente el precio pieza, pero estamos evaluando todos los factores, incluso los factores donde ya es un poquito más difícil de poder el dollar value, ¿no? Pero realmente la rapidez, el customer service, la resiliencia, todo esto entra en juego. Entonces, una oportunidad que le veo y la necesidad es proveeduría verticalmente integrada con servicios no solamente de fundición y también de maquinado, porque aquí me he topado un poquito con la dificultad en el mercado local, que los proveedores no tengan desarrollados la fundición y el maquinado del mismo nivel técnico, o simplemente no tienen la capacidad abierta, congruente entre los dos procesos. Entonces, eso sería, creo que, un punto, también un otro punto, oportunidad para la proveeduría local. Yo pienso que es también en el tamaño de las piezas y de los componentes que hacemos. Por ejemplo, Eaton compra muchos componentes de hierro gris que pueden ir para transmisiones, que pueden llegar hasta 100 kilogramos, y estoy segura que para Nextir, para Volkswagen es el mismo caso, ¿no? O incluso la maquinaria que se requiere para aluminum high pressure die casting, necesitamos 2.500, 3.000 hasta más arriba. Y aquí yo le veo un poquito más complicado encontrar localmente. Ya es más fácil para mediano, bajo y mediano tonelaje, pero realmente cuando subimos es un poquito más complicado. Y bueno, donde yo le veo dolor de cabeza es para el sector aeroespacial. Realmente nosotros tenemos necesidad para aluminum sand casting, investment casting, y aquí es donde no le encuentro tanta oportunidad y oferta. Gracias. Voy con Patricio. Patricio, Verónica mencionó sobre integración vertical, herramientales en algún momento. Interesante. Tú que has vivido tantos años como fundidor, pues el tema de las máquinas y los herramientales, tradicionalmente hace 20 años, pues venían prácticamente de Europa el estándar o lo mejor que había de fundición, tanto para la maquinaria como para los moldes, para los corazones y todo ese tipo de cosas que se utilizan. Pero hoy en día eso ya no es forzosamente, y mucho se ha ido a la manufactura en Asia, como otras muchas cosas. Y México yo creo que perdió la oportunidad a lo mejor de tener empresas importantes de moldes,
en donde pudiéramos haber competido contra esa migración o ese crecimiento que hubo por allá. En tu opinión, ¿cómo ves ese mundo de herramientales y también de máquinas? Hoy en día, ¿cómo compiten los asiáticos? Porque si tienes una máquina que cuesta la mitad que una Loramendi y que trabaja igual, pues vaya, tu precio va a estar muy competitivo. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de la maquinaria y de los moldes? Dinos, Patricio. Lo voy a conectar un poco con la pregunta que le hacías antes a Verónica, de qué cosas nos faltan a los mexicanos comparado con otras regiones del mundo. Yo pienso que México por muchos años se ha enfocado a la manufactura, al make to print, de la mejor manera. O sea, somos muy buenos en manufacturar o en fabricar lo que el cliente nos indica que hagamos. Pero lo que sí nos falta es la propiedad intelectual. O sea, creo que nos falta dar ese paso hacia desarrollar nuestras propias tecnologías, desarrollar nuevos materiales, nuevas aleaciones, nuevos procesos. Somos muy buenos, muy buenos a nivel mundial para la manufactura de altos volúmenes, corridas largas. Si tú ves las fundiciones, pues las más grandes y más competitivas de México están muy especializadas, tienen procesos muy especializados, muy enfocados al alto volumen, a un solo tipo de metal, a una gama de piezas hasta cierto punto cerrada. Y creo que ahí es donde nos falta el poder dar ese paso hacia al desarrollo de tecnología que nos permita vincularnos mejor con el cliente y salirnos únicamente de un esquema de precios. O sea, yo difícilmente voy a cumplir con lo que decía Omar, de que cómo me ayudas a optimizar los procesos, cómo me ayudas a optimizar la cadena de valor, cómo me ayudas. Es muy difícil que te ayude si no desarrollo yo esas capacidades de poder generar conocimiento y generar tecnología y hacerte propuestas que mejoren tus propios productos, porque pues, se supone que el experto soy yo. O sea, tú te apoyas en mí, y yo siempre le comentaba, ¿no? En el mundo de la función, el cliente no compra análisis químicos, el cliente compra propiedades mecánicas. Entonces, oye, el cliente no, si tú vas y le propones un material, se llame como se llame, pero que tenga bajo peso, altas propiedades, qué sé yo, pues el cliente lo va a ver con buenos ojos. Y creo que eso nos ha faltado. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías de los herramientales, pues está conectado igual. O sea, nos ha faltado esa parte que está relacionada al diseño, a los procesos de simulación, a los procesos de optimización. Entonces, sí es verdad que los herramientales se han ido mucho hacia. Y haciendo un paréntesis, en la industria, yo he escuchado en pláticas de la industria del plástico, es lo mismo con la inyección de plástico. Los herramientales creo que son muy dependientes de España, de Portugal, ahí están los fuertes, pero también de Asia. Entonces, sí es cierto, esa es una industria, yo no sé si decir que se ha perdido, pero sí que no se ha desarrollado al nivel que debería para ir a la par con la industria de la fundición. Entonces, el desarrollo del herramental también es una parte súper crítica para optimizar el proceso. Entonces, ahí, pues lo ideal es que en China solo se fabricara de acuerdo a tus propios dibujos, o sea, que la optimización del herramental saliera del usuario, en este caso, que es la fundición. Pero sí, ahí creo que hay una tremenda oportunidad. Recientemente, hace algunos años, se formó el clúster de herramientales acá en Nuevo León. Y parte del objetivo es ese, o sea, cómo replantear el tema, cómo hacerlo crecer, cómo tomar esas oportunidades. Pero creo que todo eso está relacionado a la creación de conocimiento y salirnos un poquito del make to print, sino meterle más coco ahí en esa parte. Qué bueno. Qué bien. ¿Ya estás aquí? Bye. Ya llegaron por mí, mi señora. Pero dejo el siguiente ciclo, y creo que es el último, con Elizabeth, y le pido a mi amigo René que continúe con este panel. Elizabeth, nadie mejor que Volkswagen nos puede decir
el cambio tecnológico de los autos hacia autos eléctricos, Dios quiera, así sea, pues nos va a llevar a que hay el automóvil, es lo que siempre me preguntan, que si estamos preparados, tú ves un coche eléctrico en la calle, es igual que uno de combustión interna. O sea, tiene llantas, tiene frenos, tiene suspensión, tiene carrocería, tiene asientos, tiene sistemas de seguridad. O sea, solamente cambia un 30% del automóvil, el sistema motriz. Pero el sistema motriz hoy en día es el componente que más fundiciones, sean de aluminio, sean de hierro o de hierro nodular, tiene en un vehículo. Y si esas fundiciones que hoy en día proveen todos esos componentes, el volumen va a ir decayendo poco a poco hacia los motores eléctricos y las pequeñas transmisiones de autos eléctricos, en donde la mayoría es aluminio y mucho menos aluminio. ¿Qué ves tú en esa, qué están haciendo muy bien para ver cómo va a esas grandes fundiciones o eso, cómo van a tener esa transición? Las están llevando, están usando la misma base de proveeduría que tienes hoy de die casting para ir hacia la extrusión para motores eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna buena experiencia en esa transición que tendrán la fundición en el mundo y en México para los autos eléctricos, Elizabeth? Sí, Oscar, bueno, gracias. Sí, es importante aquí decirlo, ¿no? La parte del crecimiento de las piezas de high pressure die casting ha ya pasado las fronteras de los tren motrices, ¿no? Ha pasado ya hacia piezas de cooling, ¿no? Ha pasado a piezas estructurales, a marcos de batería, y todas esas oportunidades son las que se van viendo a partir de ir desplazando otros productos que a lo mejor en algún momento fueron algunos productos troquelados o fueron de hierro gris y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que la oportunidad la ven todas las OEMs, ¿no? Es un cambio de mindset y es un cambio tecnológico hacia el high pressure die casting que también nos llama una enorme oportunidad, Oscar. Sí lo vemos y lo he visto crecer, ¿no? Desde los 20 años que tengo trabajando en Volkswagen y 5 en Alemania, he visto cómo se ha pasado de ese motor a esas y cajas de transmisión hacia otras muchas aplicaciones, ¿no? Y eso hace que el trabajo de desarrollar a los proveedores sea un trabajo sostenible, ¿no? Y conectando también con lo que comenta Patricio, ¿no? El tema del desarrollo y la innovación es importantísimo, ¿no? El tema de los actores, ¿no? El crecimiento China, el crecimiento India, también tiene una gran interrogante que se llama confiabilidad, ¿no? Eso es lo que yo planteo y que es ahí donde tiene que entrar el desarrollo y los procesos de fabricación, la tecnología, etcétera, desde la forma local, ¿no? Porque evidentemente lo que todos han comentado respecto a China es muy cierto, ¿no? Se tienen plazos, se tienen precios, se tienen muchas cosas. Lo que también se debe de tener en ese sentido es confiabilidad, es calidad, ¿no? Para una empresa y un tren motriz donde tienes en las manos la vida del cliente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad, ¿no? El seguir creciendo a la mano, y es tan grande en la empresa automotriz como las condiciones, en particular de high pressure de casting aluminio, ¿no? Gracias, Elizabeth. Sí, efectivamente, el volante de dirección que todo el mundo tenemos en nuestras manos, cuando yo inicié siendo comprador en Volkswagen, pues precisamente hace 40 años, el volante, el centro del volante era de acero, era de varilla y acero. Hoy es una pieza de die casting, de aluminio. Entonces, sí, efectivamente, ese high pressure se ha ido desde hace ya muchos años a otros lados del vehículo que antes eran estampados. Yo me tengo que retirar, pero antes quiero contestar una pregunta que han hecho varios amigos que están aquí de participantes. ¿Cómo puedo contactar al comprador Omar Mendoza, Verónica, a Elizabeth? Les quiero mencionar que todos ellos estarán y están como grandes empresas compradoras, tractoras, en el evento de Aguascalientes, en forma híbrida o en forma presencial. La mejor oportunidad que tienen de estar con ellos, de crear una cita, y no solamente con ellos, hay muchos compradores en este evento. ¿Cuántos compradores vamos a tener, René, hasta este momento? Platícanos. 75 compradores. Digo, en un solo evento, Oscar. En un solo evento, 75 compradores, pues ya vale la pena
agarrar el carro o el avión y vernos en Aguascalientes en noviembre. Señores, René, Patricio, Verónica, Elizabeth, Omar y todos los amigos participantes, los tengo que dejar. Me tengo que ir a Toronto a ver temas esto del Tratado de Libre Comercio y la visión loca que traen los americanos en el tema del contenido regional, ¿no, Elizabeth? Del supercore, qué cosa. En fin, no paramos. Gracias. Oscar, Es una carrera de obstáculos. Muchas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo. Aquí yo te trato de reemplazar porque con esos conocimientos, pues me la dejaste complicada. Pero lo bueno es que ya estamos en la parte de conclusiones. Pero tú dices que vienes de la mejor preguntas. escuela del mundo, igual que Omar. Pues. El mejor está empatado Harvard y el TEC de Ciudad Juárez, ahí más o menos. Un año salen ellos, otro año nosotros, pero ahí la llevamos. Gracias, Oscar. Excelente. Un abrazo. Vamos a pasar entonces, compañeros, a la parte final de conclusiones, donde ustedes pueden plantearles lo que ustedes están viendo como escenario final de fundición en nuestro país. Estamos conectados alrededor de 112 empresas que están relacionadas o tienen procesos productivos de fundición o están dentro de la cadena de valor. Entonces, si me permiten, voy a empezar por las damas. Verónica. Sí, realmente muchas gracias por la oportunidad y como les comenté, yo le veo mucha necesidad y oportunidad de la localización en México. Entonces, todas las empresas que tenemos hoy conectadas que manejen fundición de hierro, aluminio, high pressure, low pressure die casting, sand casting, investment casting, con muchísimo gusto estaría hablando con ustedes en el evento de Aguascalientes. Muchísimas gracias, Elizabeth, y gracias por acompañarnos. Estamos convencidos de que vamos a tener un evento muy eficiente. Las agendas de negocios se van a estar ya realizando desde la próxima semana. Obviamente vamos a tener un protocolo de salud muy sofisticado que seguramente si ya participaron en los 2 eventos que hemos hecho este año, ya lo conocen, si no, con mucho gusto se los vamos a mandar. Muchísimas gracias. Me voy a pasar ahora con Elizabeth. Pues bueno, yo también agradecer la oportunidad, ¿no? Como he dicho, es un privilegio estar aquí y poder intercambiar opiniones. Y yo solamente quiero cerrar diciendo que la pauta para los grandes compradores la dictan precisamente los socios comerciales, ¿no? Y los proveedores. Ahí está la oportunidad de ser el copiloto, ¿no? Y de ir llevando este volante, ¿no? Hacia el éxito y hacia el ganar. Y pues bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y la verdad, yo creo que para todos que estamos inmiscuidos en la cadena de valor del sector automotriz, escuchar esas palabras de uno de los fabricantes más importantes de coches en el mundo, con esa visión de ganar, pues da mucho aliento y mucho impulso a la industria. Muchísimas gracias. Gracias. Elizabeth. Gracias. Vamos ahora, si me permites, Patricio. Claro. Pues bueno, mira, yo aquí me sentiría como el representante de los fundidores ante compradores tan importantes como ustedes. Y pues yo creo que lo que debemos de buscar es el fortalecimiento de nuestra región y principalmente de México. Y para eso creo que el establecer vínculos de comunicación estrechos con ustedes, el que nos vean como ese posible socio que puede ayudar a fortalecer la cadena de valor, a optimizar las piezas y todo eso, pues es una calle de 2 vías, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que tiene que hacer el proveedor hacia ustedes y hay muchas cosas que tienen que hacer ustedes hacia el proveedor en relación con información de los productos, con proyecciones, con evolución de materiales. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho que los proveedores locales que estén deseosos de invertir, por ejemplo, o sepan hacia dónde moverse, nuevas tecnologías, nuevos procesos. Entonces creo que ahí, si trabajamos juntos, pues podemos seguir creciendo a la par y fortaleciéndonos como país, como región y ser más competitivos, que es lo que todos a final de cuentas queremos. Es correcto, Patricio. Muchísimas gracias. Y efectivamente, pues el evento y el pabellón en específico de Forja y Fundición nos va a permitir actualizar y levantar información de las capacidades productivas de los proveedores de fundición, que a la vez nos va a permitir generar diagnósticos basados en información actual y real
y en base a eso poder impulsar junto con nuestros amigos de Nextir, de Eaton, de Volkswagen, los programas de inclusión de proveedores o desarrollo de proveedores. Muchas gracias. Omar, tu turno, por favor. Yo les sugiero a toda la proveeduría que se encuentra conectada, por favor trabajen, enfóquense en desarrollar capacidades de desarrollo de design validation, o sea, contraten gente que esté enfocada y que tenga experiencia en diseñar, no nada más enfocado en hacer build to print, pero que puedan diseñar, que puedan validar el producto, que puedan desarrollar sus propios prototipos ustedes aquí, que no tengan que irlos a comprar con alguien más, porque en ese proceso van a aprender mucho del producto. Traten de lograr un buen socio en cuanto a sus herramientales y no nada más reciban la oferta de ellos, o sea, cuestiónenlos para que aprendan sobre el herramental y nos puedan dar a nosotros una mejor retroalimentación. Es bien importante para nosotros también que todas las piezas que compramos deben de llevar un alto contenido de maquinado, unas más que otras. Hay que desarrollar a nuestra gente en los procesos de maquinados para que tengan esa expertise y que no se pierda con el tiempo. Yo creo que hoy día México vive un momento, y sobre todo la industria automotriz, irreemplazable. O sea, hoy es el momento, el mejor momento para que puedan desarrollar en un proceso de autosustentabilidad que les permita detonar todo el potencial que tenemos en México, pero sobre todo en la industria de fundición, detonar todo ese potencial que ustedes tienen y poder sacar provecho de esta situación que se presenta hoy día. Entonces, aprovechenla porque así como Nextir, seguramente hay otros compañías anclas que puedan estarlo enfocando. Y voy a hacer eco de lo que mencionó Patricio porque es algo de lo que yo estoy desarrollando en lo personal con nuestros proveedores. Hay que pídanles a sus potenciales compradores que les muestren lo que viene en el futuro. No nada más se enfoquen en lo del día a día. Es importante, correcto, ¿verdad? Resolverlo del día a día, lo que va a pasar en el siguiente lanzamiento, pero que les den la visión del futuro. ¿Qué más viene en el futuro? ¿Qué más te puedo yo apoyar para desarrollar esa tecnología juntos? Y que el día de mañana, obviamente, yo colaboro contigo, yo soy el que me quedo con el negocio, pero te voy a ofrecer este plus. Y el plus, lo que es calidad y costo, eso es un given, eso ya debe de estar, ¿verdad? Hay que trabajarlo junto, pero más importante es cómo trabajamos para desarrollar lo que viene en el futuro, para que para el 2030 Nextir y otros potenciales clientes no nos tenemos que estar desgarrando las vestiduras tratando de entender cómo hago un producto más competitivo hoy cuando ya lo lancé, sino cómo lo hago en el presente para que en el futuro ya lo tengamos lo más óptimo posible. Entonces, ese es mi mensaje y de nuevo, gracias René y a Oscar por la oportunidad de compartir con Patricio, con Verónica y con Elizabeth. Un placer, muy amables. Muchísimas gracias, Omar. Y mira, eso que acabas de mencionar sobre la ventana de oportunidades que abre por ejemplo, el TEMEC, ¿no? Con el cambio de las reglas de operación del contenido regional. Hablamos por ahí de un gap, ¿no? Del 62 al 75%, es decir, un incremento del contenido regional, un incremento como del 15%, pero a veces ese número de 15% pues no nos dice mucho, ¿va? 15% de $100 pues es muy poquito, entonces no hemos dimensionado el tamaño de la oportunidad para Norteamérica. Ese 15% significa la necesidad de dejar de importar en los siguientes 5 años más de 32,000 millones de dólares. Eso significa el 30% de lo que actualmente México produce autopartes, que son 92,000 millones. Entonces, la oportunidad de negocio en realidad que viene para los siguientes años es muy, muy grande, ¿no? Pero la oportunidad intrínsecamente no es buena ni mala, ¿no? Ahí está y es buena, pues si se aprovecha, ¿no? Y yo creo que este tipo de diálogos con compradores como ustedes, con esa experiencia, pues les da una retroalimentación muy importante como la que acabas de dar, Omar, a nuestros proveedores. Tengo una serie de preguntas, me gustaría ahora sí que soltarlas al aire y el que quiera batearla, pues nada más ahí hace uso de la voz y vamos platicando. Miren, la primera pregunta que tengo es, Roberto Escalante les pregunta que quisiera conocer sobre los beneficios o las tarifas arancelarias que México ofrece a países como Corea, China, India,
y cómo impactan estas regulaciones a las fundiciones en México para ser competitivas a nivel global. A ver si alguien quiere entrarle al tema. No se amontonen. Adelante, Oye, Patricio. pues que yo sepa, no hay tarifas que beneficien a ninguna región. O sea, hay tratados de libre comercio que tiene México con 40 y tantos países que hacen que la tarifa sea cero. Pero hasta donde yo sé, pues eso es lo que hay. O sea, hay tratados de libre comercio y donde hay tarifas arancelarias, pues son casi mínimas para la fundición, al menos para México. En Estados Unidos sí hay una tarifa del 25% contra China que nos ha favorecido a México. Pero México como tal, pues que yo sepa, no lo tiene. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Gerson Isaí Porras les pregunta, ¿qué tan importante es el concepto de trazabilidad versus la tecnología utilizada? Sabiendo que en algunos casos llevar trazabilidad significa incremento en el costo por pieza. Yo pudiera comentar que nosotros, la rastreabilidad es esencial, sobre todo en nuestros productos. Lo que Nexir hace pues, es un sistema de dirección. Alguien lo comentaba hace un momento también, ¿verdad? Nuestro sistema falla y puede perderse una vida, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos permitirnos algo así y para eso la rastreabilidad es sumamente importante. Entonces, cada producto y cada subcomponente debe contar